ser ustedes, no en la parte mental. El entorno, los espejitos, hacen de que me distraiga. La mente continuamente me atrapa, me envuelve. Y el ego se encarga de ponerme de víctima, normalmente, pobre de mí, que esto me pasa a mí, que esto no funciona y demás. Y vemos, de una manera generalizada, que todos hablan de que están mal, se sienten mal. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que la mente generalizada está enferma. Este mundo sería totalmente diferente si el ser humano no tuviera este problema. Los pensamientos que ustedes tienen, favorables, desfavorables, continuamente les hacen alejar de la verdadera esencia del ser. Recuerden lo que yo siempre digo, si quieres cambiar tu vida, cambia tus pensamientos. Pero eso es un primer nivel. ¿Por qué? Porque también los pensamientos depende el nivel de evolución del ser. El pensamiento te atrapa, el ego te confunde y la mente te maneja. Y el ser vive continuamente envuelto en el ego y la mente. Y eso, relacionado a las emociones, es lo que siempre digo, las emociones dañan a la biología. ¿Por qué? Porque por intermedio de la mente y del ego, el ser, en una cuestión emocional, siente en su biología la influencia del entorno. Cuando tomamos conciencia, entramos en la nueva energía, en el espacio, fuera de la forma, fuera de la estructura, somos nosotros. ¿Qué va a pasar? De que va a haber un cambio en el ser. Ese cambio va a ser de que los pensamientos negativos que atrae casi el 99% ya no van a ser. Y va a haber un cambio. Va a haber el despertar. Es decir, en estos momentos hay mucha gente que se asoma en el mundo al despertar. Pero la mente y el ego se encargan de crearle objetos mentales de lo que es el despertar y no el despertar. La mente y el ego lo llevan a caminos equivocados. ¿Cuál es la evidencia? Yo ya sé, yo ya lo entiendo, yo ya lo comprendo. Ya lo sabe. O dice, esto no es así, tiene que ser así. El parloteo continuo de la mente confunde, distrae. Y los espejitos que yo hablo hacen de que el ser viva atrapado en la materia, en la forma. Preguntas. ¿Esto significa, o para llevarlo a la práctica, que todo lo que estás haciendo lo tienes que hacer con esta sensación de no sé cómo decirlo? ¿Cómo lo haces para tener presente todo el rato el ser y no la mente? Y no las formas.
comenzando por identificarlas. Es decir, es lo que siempre les enseñé. Cuando hablo, les dije al comenzar la charla, yo lo que hablo surge, viene, no es mental. Frente de que yo todo esto le dijese, leí este libro y este libro dice, y vamos a analizarlo y evaluarlo, y estaría leyendo determinados párrafos y diciendo, esto da a entender esto, en mi opinión, pero el autor quiere decir esto y tú lo interpretas de una forma, de otra forma, de otra forma. ¿Y qué hablo? De formas. El conocerme. Cuando mis pensamientos entran a estar, voy, no voy, disociados, separados. Mi mente, mi ego, están manejando. Diferente cuando yo voy a la acción. Es como a veces le digo, le hablo de tal tema, los distraigo mentalmente, los voy llevando mentalmente a una situación diferente. Pero es vuestra mente, es para que identifiquen cuando se expresa tu personalidad. ¿Quién escucha ahora? ¿Quién pregunta? ¿Mi ego? ¿Mi mente? Empezar a conocerlo. Ay, pero que me cuesta conocerlo, que yo no lo conozco. Ese es el ego. No se quiere dar a conocer. No quiere que lo conozcas. A mí no me maneja nadie. A mí no me controla nada. Es el ego. Porque yo sé. Porque yo ya lo tengo claro. Yo ya lo entiendo. Es el ego. La tranquilidad, la paz, está en la no forma. Debo trabajar en un principio en la observación. Observar, como les dije, es una evidencia del ser. Crea formas. Vive. No solamente con formas y objetos materiales, sino formas mentales, estructuras mentales. No es el ser. El ser no está en la forma. Entonces, ¿cómo identifico? Conociendo quién habla, aprendiendo a identificar al ego y a la mente y darme cuenta la creatividad de tantas personas que conocemos que son creativos. No hay mente, crean. La mente confunde y el ego distrae. Cuando empiezo a identificar el ego y la mente, y si agregamos lo emocional, que por ahora no quiero tocarlo, pero es un ejemplo, vamos a ver la incidencia que tiene una cuestión emocional cuando interviene el ego y la mente. Dañan a la biología por la cantidad de pensamientos, a veces muy negativos, según la situación, y que afectan al ser. ¿O no afectan al ser? Hay que estar atento. Pero si no hago esta pausa, no están atentos a la trampa que le hago. La biología sí, pero el ser no.
dijimos, no puede, el ser no tiene discusión. Lo que pasa de que mucha gente que está en lo espiritual sin darse cuenta, involucra al ser sin saber lo que es ser. Ser interior. Trabaja el ser interior. ¿Y por qué trabajar el ser? Ser no tiene, digamos, problemas. El problema lo tiene el humano. Y el problema radica en los pensamientos. Tú eres tus pensamientos. Y tus pensamientos también se expresan en base a tu ego. Y tus pensamientos te hacen ver la vida de una manera, una situación de una manera. Yo pienso, dice el humano. Yo creo. Ese yo es el falso ego. ¿O es el verdadero ego? Otra trampa. ¿Por qué? Porque ahora lo cambiamos. Pero hago estos juegos de palabras para ver la tensión. Existe el yo verdadero y existe el yo falso. El yo falso es el ego. Yo simplemente lo digo al revés para ver si ustedes están en ese espacio con el ser o están atendiendo con el ego o con la mente. La evidencia muestra que están en lo mental. ¿Por qué? Si fuese lo contrario, automáticamente se expresaría. ¿Me explico? ¿Qué no entiendes? Yo es que no entiendo mucho cuando he hablado a ver, el espacio y las formas, ¿qué es exactamente? Es que no acabo de pillar bien esto. Es decir, estructuras que vemos, formas. Todo esto es creación mental. Tu mente, en los pensamientos también, crea objetos mentales, formas mentales. Tú, situaciones que no estás de acuerdo, no las expresas, pero están en tu mente. Y a veces situaciones que estás de acuerdo están en tu mente. Tienes una visión de tal situación, pero no la expresas. A veces las expresas, las dices, pero te cuidas porque el ego te dice, habla o no habla. Todo ello es un reflejo de las estructuras. Yo opino que este libro es bueno, es malo, es mediocre. Es mi interpretación en base a los pensamientos de lo que veo, de lo que leo y de la forma, de las estructuras. Formas y estructura, entonces. Formas y estructura es lo mismo. Es decir, una estructura es esto. Esto es una estructura. Y también esto es una forma. Esto es una estructura y tiene una forma. Es un mundo de formas, de estructuras. Es ahora cómo tu mente interpreta
la forma y la estructura, en base a los conceptos que tú has grabado en tu vida y en el entorno, en base a lo que es para ti la estructura y la forma. Es decir, ellos interpretaron lo que es estructura y forma, y tú generaste como que es algo diferente y no entiendes. Ahora estás unificando por medio de la mente esta interpretación. Ahora, el espacio es ocupado en estos momentos por las formas. El espíritu habita en el espacio, no en las formas. Por eso hay muchas personas que buscan el interior en las formas y no en el espacio. Esto es el espacio. No hay estructura mental ni física. El espacio que está acá, uno puede crear, pero debo diferenciar. Si mi mente y mi ego crean formas, es decir, tú estás creando un objeto mental de crear o de interpretar el espacio de esta forma que lo hago simbólicamente, pero no es. La forma es lo que estamos viendo, tocando, pero la forma la vemos todos iguales, ¿no? Sí Porque y no. todos vemos lo mismo. Es que Sí y no, es lo que te acabo de decir. Tú, para interpretar la forma y la estructura, lo ves de una visión. Ella lo ve de otra y de otra, dentro de un parámetro de la normalidad. Pero a veces es como un color. De que decir, pongo este color, ¿cómo lo ves? Yo lo veo azul, yo lo veo azul claro, yo lo veo un azul tirando a mar. Es decir, cada uno lo capta, pero también, si yo lo pongo acá, en el lugar que estás, y analizamos más profundamente donde estás sentada tú, la visión, por la luz, va a dar un color. Ella va a tener otro color y ella va a tener otro color. Pero es el mismo color. Lo que pasa es que en el lugar que estás tú, lo ves. Si tú hubieses nacido en Rusia, hubieses nacido en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Egipto, estarías dentro del mundo. Pero tu visión, en base a la enseñanza y en base al entorno que fuiste educada, creada, verías muchas cosas diferentes y pensarías de una manera diferente. Pero el interior seguiría existiendo en el mismo lugar que está el interior de todas las personas. Lo único que ha cambiado han sido las formas, es decir, las formas de los habitantes, las estructuras físicas, mentales que tienen los habitantes de Egipto difieren a los habitantes del Himalaya, difieren a los habitantes de Latinoamérica y de Europa. En cambio, el espacio... ¿Por qué marcas? Simbólicamente. Porque está relacionado con el corazón. Eso es forma, es una estructura. Simbólicamente son enseñanzas básicas para que el ser, este chakra que tenemos acá, que se apertura a un nivel superior, comienza a sentir, porque es decir, es como esta parte tan importante que se destaca, la frecuencia, la vibración, el sentir, el ser. Es este saludo. Ustedes vieron que muchas veces yo hago esto.
esta posición. Esta posición es un saludo y es el respeto hacia el ser, pero hacia ese ser es igual que yo. Esta parte de Dios, por decirlo de alguna manera, que está ahí, que es igual. Dentro de la biología. Es decir, no, yo saludo al ser. Lo que está en el espacio. Al ser, es decir, Entonces, el respeto. Esta persona puede estar dormida, puede estar tratando de despertar, pero al estar despierto, consciente, respeto a ese ser. Y es acá a la altura del corazón. Ese es un saludo normalmente yo lo utilizo cuando hay mucha gente, es decir, es un respeto al ser. La persona lo puede interpretar de diversas maneras. Quien conozca sabrá a lo que me refiero. Es decir, depende el nivel de evolución, de vibración, de conocimientos y demás que logren interpretar determinada información. Pero, por más que no la interpreten, el respeto se lo merece. Es decir, es una manera de respetar al prójimo, a las personas que vienen a escucharte. ¿Por qué? Porque tanto esa persona que está sentada puede estar acá, como yo puedo estar ahí. Yo para estar acá estuve mucho tiempo ahí. Entonces, si tú estuviste ahí, querías el respeto. Ese respeto se lo vas a devolver, porque ese ser que hoy se expresa acá, estuvo ahí. Y era el mismo ser, solamente que estaba dormido. Entonces tú hablas, a veces como yo les digo, le hablo a vuestro espíritu. Entonces me merece el respeto como humano, teniendo un conocimiento superior y estando despierto. Quizás ese ser no lo comprende en este momento, pero por más que no lo comprenda, debo respetarlo. ¿Por qué? Porque tengo un grado de conciencia y al estar despierto comprendo o veo algo que él todavía no ve, pero no quiere decir, reitero, que en el día de mañana alguno de esos seres, de todos estos seres que están sentados en una conferencia, sean 100, sean 200, sean 500, sean 10, sean 5, sean 3, algún día no estén acá. Todos tienen ese potencial. ¿Para qué vienen? Porque están buscando encontrarse, están buscando despertar. ¿Y despertar qué es? Ser. Y ser, estás de acuerdo con la vida. El humano está fuera de sintonía con la vida. Por eso vive como vive. El ser no va en sintonía con el universo. Estuvieron atentos. ¿Ves? Si no hacemos este juego, es decir, ya por cuarta vez que lo hago, pasa. ¿Cuándo pasa? Cuando el humano está dormido y confunde, como dije anteriormente, ser interior, el ser humano. Una cosa es el ser humano, humano superior, humano dormido. De la concepción que tenga cada uno y de cómo uno lo utilice para que los humanos lo interpreten. Pero es una evidencia
de lo atento que debemos estar. Normalmente utilizamos este juego porque es una manera de ver la atención.